llama La salud pública y su incidencia en el urbanismo como elemento de construcción nacional en México. Sabemos que históricamente la salud es un tema que ha estado inmerso en el desarrollo de las sociedades. ¿Cómo se ha dado en México? Por ello, las inquietudes que tengo para esta presentación están en dos vertientes. La primera es explorar a grosso modo y de una manera muy rápida, más ahorita con el tiempo que vamos encima, cuáles fueron las primeras disposiciones normativas en cuanto a la salud. Que bueno, esto es desde la conquista española, en este caso voy a abordar, hasta que se publica el primer Código Sanitario de 1891. Y en segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, les quiero mostrar cómo el higienismo, a través del urbanismo, de la arquitectura y de la intervención urbana, fue un instrumento de construcción nacional en México. Esto fue lo que el antecedente o la génesis de las leyes de seguridad social de la República Mexicana. Entonces voy a vincular esta política con el espacio urbano. Primero, la primera parte, lo que les digo de las primeras disposiciones normativas, la llamo caridad, higienismo y beneficencia. Axiomas de las primeras disposiciones normativas de salud pública en México. Le llamo primeras disposiciones porque no se podría hablar aún de políticas de salud, aunque sí había reglamentación específica para atender hospitales y la cuestión de salud, más en Nueva España con todo el problema que tenía el de secar el lago y las consecuencias que había de enfermedades en base a ello. Y bueno, primero, desde 1521 empezó la construcción de hospitales en Nueva España. El móvil para hacerlo fue la caridad. Esto fue heredado de la España medieval y a partir de ahí proliferaron los espacios hospitalarios por mandato del virrey y demás. Para ello surgieron disposiciones para regular la práctica de la medicina y administración de los hospitales y fueron en dos ámbitos. Primero es su relación con el mundo y la segunda, la vida interior. ¿Qué pasaba? La medicina, ¿qué sucedía? ¿Cuáles fueron esos mecanismos? Bueno, en Nueva España, lo voy a nombrar rapidísimo, fue el Ecuménico Concilio de Trento. Este se abocaba a las relaciones con el mundo exterior. Después el Tercer Concilio Provincial Mexicano, era la normatividad interna. Después el Real Tribunal del Protomedicato de Nueva España, este se encargaba de vigilar el ejercicio y práctica el ejercicio de la medicina. Las leyes de Indias, que eran las leyes de cómo regir Nueva España, y dentro de ellas se encontraba la legislación hospitalaria, las ordenanzas y los bandos. Después en el México independiente continuaron los bandos y las ordenanzas, después se lograron juntas de sanidad y después se creó un organismo que fue la Facultad Médica del Distrito Federal. Esto, bueno, por todos los cambios políticos que hubo, el presidente Anastasio Bustamante, él era médico, también voy a hablar un poco de ello, de cómo los médicos estuvieron inmersos en la política y fue en la época de Porfirio donde tomó auge y se pudo traducir el higienismo al espacio urbano. Después se creó el Consejo Superior de Salubridad del Departamento de México, que sustituyó al anterior, a la Facultad Médica, y hubo otro establecimiento de manera efímera que fue el de Ciencias Médicas. Posteriormente, con las leyes de reforma, se decreta la secularización de todos los hospitales y establecimientos de beneficencia que estaban a cargo del clero. Se creó así la beneficencia pública y para ello se creó el organismo llamado Dirección General de Beneficencia Pública. Ahora la salud estaba a cargo del Estado, ya no fue la caridad del móvil, cambió el paradigma. Con este cambio hubo un proceso muy importante y bueno, después con la intervención francesa y el Segundo Imperio esto continuó. Se crearon otros organismos que fue el Consejo Central de Beneficencia, la Junta Protectora de las Clases Menesterosas y a su vez Carlota, la mujer de Maximiliano, también entró en esta cuestión de la beneficencia, ya no era la caridad. Y bueno, Porfirio Díaz es todo un tema.
y en ese tema es en el que me voy a abocar un poco y lo voy a hacer de manera rápida. Porfirio Díaz, en el momento en que entra al poder, hace reformas a la beneficencia. Entonces, crea la Dirección de Beneficencia Pública, pero además, él, por toda la manera en cómo se manejó y la influencia europea que tenía y demás, y el trato que tenía con la burguesía, también creó la beneficencia privada, por cuestiones de presión de la misma burguesía, ¿no? Porque decían que ellos y el clero tenían que estar a cargo de estos bienes, este bienestar de la población. Me salto rapidísimo porque el primer Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos se creó en 1891 y fue el primer documento que tiene muy claro cuáles son las normas y las estrategias para lograr una salud pública. ¿Qué pasa? Ahorita voy a hablar más de ello, porque ese código sanitario, ese texto, se tradujo al espacio arquitectónico y a la ciudad. Para ello es la segunda parte de la inquietud que tengo con ustedes de explicar cómo el higienismo se tradujo al espacio arquitectónico y urbano. Bueno, este primer código sanitario, con un total de 353 artículos, 7 transitorios y un esquema de planta y presupuesto de gastos del personal sanitario de la Federación, lo nombro porque queda preciso en el código, inclusive cuánto se le iba a pagar a cada uno de los miembros que iban a conformar las juntas de sanidad, cuánto iba a ganar un doctor, cuánto iban a ganar las enfermeras y demás. Entonces, estos estatutos incidieron en las propuestas de infraestructura, la calidad y servicio del agua potable, el sistema de drenaje de aguas sucias y desechos sólidos, el tratamiento e incineración de los residuos, el saneamiento cloacal y las inspecciones sanitarias de los mataderos y cementerios. Muy importante, ¿por qué? Porque la salud ya no se abocaba a que si el paciente tiene cierta enfermedad, sino la salud de una población y cómo es el espacio y ese espacio, qué problemas me puede traer en atentar la salud de una población. Para ello, en esta época del porfiriato, bueno, los nuevos conocimientos, el avance de la ciencia que se produjeron en Europa, se introdujeron en México. Y bueno, aquí ya los establecimientos hospitalarios empezaron a ser inservibles, los espacios ya no, la población aumentó, pero además ya se necesitaban más cosas. ¿Por qué? Porque ya había adelantos tecnológicos. Entonces, Porfirio Díaz, bueno, aquí voy a hablar antes de un doctor muy importante que es Eduardo Liceaga. Él fue el doctor de cabecera de Porfirio Díaz, pero este doctor desde la esfera del poder, él fue el presidente del Consejo Superior de Salubridad. Desde la esfera del poder es cuando él decide gran parte de lo que se debía de hacer o no en la ciudad. Y bueno, aquí entra este personaje Díaz, que impulsó con todos estos cambios y la influencia que tuvo de Eduardo Liceaga, porque Eduardo Liceaga fue a estudiar a Francia y ahí aprendió todos los estatutos del higienismo. Entonces, bajo ese criterio y bajo los consejos de Eduardo Liceaga, creó 3 establecimientos muy importantes que son de la beneficencia. Estos 3 establecimientos rompieron el paradigma que venía anterior. ¿Por qué? Porque ya se crearon espacios para la salud, pero para atender problemas de la población. Y eran espacios nuevos con características específicas para mantener la salud, pero además prevenir, ¿no? Que es algo que, bueno, ya los expertos en el tema tienen todo un tratado de ello. Y bueno, fueron 3, el Hospital General, el Hospicio de Niños de Pobres, el Manicomio General La Castañeda. Estos proyectos, bueno, lo voy a nombrar rapidísimamente, estos 3 proyectos estuvieron en mente desde que Porfirio Díaz entró al poder. Sin embargo, por cuestiones administrativas y bueno, me imagino que también tuvieron problemas en encontrar terrenos y demás, se consolidaron hasta que Porfirio Díaz termina su mandato. Empezaré rápidamente con el Hospital General. Se inauguró el 5 de febrero de 1905 y lo que quiero es que vean las imágenes y vean los espacios. Esta es una imagen de la fachada principal. Y bueno, esto ya no lo voy a abordar, lo voy a decir rápidamente.
se le encomendó a Eduardo Liceaga y al ingeniero Roberto Gayol. Es el momento en que los médicos y los ingenieros son los que planifican la ciudad. Esta es una imagen de la inauguración. Bueno, como preámbulo, existieron 22 terrenos posibles. Eduardo Liceaga analizaba, iba a los lugares y decía, este no, por la ubicación no, por los vientos, no conviene, etcétera. Y bueno, finalmente se construyó. Aquí podemos ver la sala de observación, hay amplios ventanales, son perímetros, se hicieron en pabellones. Ahorita vamos a comparar los 3 edificios. Esta es otra vista de la fachada. Aquí es cuando ya entró el sistema de iluminación, el alumbrado público eléctrico, uno de los quirófanos, y el otro fue el hospicio de niños. Se inauguró el 17 de septiembre de 1905. Esta es una panorámica para que vean la importancia que tenían estas instituciones desde la esfera del poder. Empezó a ejecutarse desde 1900, se le encargó a 2 ingenieros su elaboración y ejecución. Esta es una fachada del Departamento de Dirección y Administración del hospital. Es un jardín de la entrada principal del hospicio de niños. Aquí en la parte de abajo. El vestíbulo y la entrada principal del hospicio. Gracias. El salón de actos políticos del hospicio de niños, fíjense nada más. Era tan importante aquí la cuestión política en los espacios, ¿no? Era representar, era el culminar en la arquitectura el poder y el proyecto de modernidad que tenía Porfirio Díaz. La escuela de niñas y en la parte de abajo la escuela de niños. Los salones de clase, los dormitorios. Pasamos por último al Manicomio General La Castañeda. Me imagino que ya algunos hemos escuchado, ¿no?, a las abuelas nombrar o algunas historias un poco lúgubres, ¿eh? Ok. Bueno, igual se le encomendó a Eduardo Liceaga y a Roberto Gayol. Esta es una foto de la inauguración. Estos dos fueron los que fueron en 1910, fueron como parte de las celebraciones del centenario de la independencia. Entonces, una vez más, estos espacios estaban inmersos en la política, era representar y vean ante el mundo los logros que he hecho como presidente. Y bueno, aquí les quería mostrar esta imagen porque aquí se observa, por ejemplo, toda la traza de la ciudad, cómo vienen ya las manzanas, pero además cómo está dispuesto espacialmente el Manicomio General. Vemos grandes pabellones y áreas arboladas. Ahorita les voy a explicar por qué. Esta es una imagen del interior, son fotografías de la inauguración. Podemos ver cómo este pabellón está dividido con el otro, pero además hay amplias áreas verdes entre uno y otro. Esto tiene una explicación y Eduardo Liceaga lo sustentaba diciendo que la ventilación, la iluminación y la separación por pabellones permitía el cuidar o el evitar el contagio. ¿Por qué? Bueno, porque en ese entonces la salud mental, que en este caso, pues bueno, para eso fue diseñado el manicomio, era otro paradigma. Alguien que tenía algún retraso mental no era que estuviera loco, sin embargo llegaba ahí. Pero bueno, ese es otro tema del cual estoy también trabajando y es interesantísimo. ¿Por qué? Porque también en la Revolución, por ejemplo, estas 3 instituciones en la Revolución, de repente el hospital ya no era hospital, era asilo. La gente prefería estar dentro, salvaguardándose. Igual en el manicomio, preferiría decir que estoy loco, pero tengo mala comida, pero tengo comida y estoy en un resguardo, ¿no? Entonces estos espacios tuvieron transformaciones interesantísimas, ya sus actividades se fueron cambiando. Y bueno, ¿qué es lo que quería mostrar con estas 3 instituciones? Es cómo el higienismo se tradujo al espacio urbano. Bueno, se concibió a los hospitales como unidades integradas por un sistema de pabellones distanciados, lo que les comentaba, y vinculados entre sí por áreas verdes.
Se lograron organizaciones espaciales que debían permitir la articulación de la dinámica grupal o individual de cada pabellón. Esto fue para los hospitales y para el hospicio, y al igual como el manicomio. Por eso cada construcción debía contar con los servicios necesarios para el desenvolvimiento propio. Hablar de la infraestructura también de estas tres instituciones es otro tema. ¿Por qué? Porque se lograban hacer a las afueras de la ciudad y eso requería infraestructura. ¿Y qué pasa cuando llevamos infraestructura? Se genera más vivienda. Entonces ese es otro tema, pero bueno. El hacinamiento entre pabellones y el exterior se debía complementar a través de arboledas perimetrales, bueno, lo que ya les había explicado, a diferentes alturas, para conformar barreras o filtros y así purificar la atmósfera. Y bueno, ya de esto ya no lo voy a mencionar porque ya lo he comentado. Como ya les decía, fue el tiempo en que los médicos e ingenieros organizaron y planearon la ciudad. Se incorporó a la planificación de la Ciudad de México el árbol como instrumento sanador de la urbe en los espacios públicos. Y bueno, ¿qué pasó con estas tres instituciones cuando llega la Revolución Mexicana? Empieza a existir epidemias que se vuelven pandemias inclusive, y esto trae un problema de salud pública. Era algo necesario por atender, ya existía el Código Sanitario, sin embargo, había situaciones que no se contemplaban. Estos espacios que al parecer iban a ser útiles, en el momento de la revolución se vuelven inútiles. ¿Qué pasa con esto? Lo que quiero decir como conclusión, porque ya nada más me faltan 5 minutos, es que en el momento en que los espacios, el higienismo se tradujo a los espacios y esto representó un paradigma de modernidad, pero que además, con todo lo que traía atrás del establecimiento del Código Sanitario, la necesidad de legislar la salud pública en México, el problema de la revolución fue la cúspide. Entonces, por ello, en 1917, y ya con el antecedente del Código Sanitario, en el artículo 123 se establecieron las leyes de seguridad social de la República Mexicana. Aquí la salud se volvió un derecho y este derecho hoy día existe, prevalece. De esta manera la administración de los hospitales tuvo también muchos cambios, de los cuales ya no voy a poder hablar por el tiempo. Sin embargo, bueno, quien guste y demás, puedo alguna vez comentarlo. Pero fue importante, lo que yo sostengo es que Porfirio Díaz fue importantísimo para que estas garantías de salud pudieran llevarse a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en el momento en que se dictó el primer Código Sanitario, desde 1841 se había dado a la tarea de eso, pero no se podía hacer porque cada estado regía en materia de salud pública sus lugares. Cuando se trabaja o se publica el primer Código Sanitario, esta legislación adquiere un carácter federal, lo cual no se había logrado. Y este fue el antecedente para que en 1917 se dictaran las leyes de seguridad social en México. Entonces, de esta manera, el higienismo fue un elemento de construcción nacional que se tradujo al espacio urbano, y por ello surgieron las nuevas políticas de salud, las cuales ya se establecieron de manera totalmente legislada después de la revolución, y es el antecedente para que se construyeran después los hospitales en México. Después, ya con el nuevo gobierno, empezó el boom de los hospitales, pero ya eran instituciones especializadas para atender los problemas de salud en México. Muchas gracias.